llama True Prayer, la verdadera oración. Y yo quiero hoy presentarte la oración desde un punto de vista, no sé si diferente, pero desde el punto de vista que Dios a mí me ha enseñado. Y antes de enseñarte, de hablar de esto, quiero contarte un testimonio de hace unos añitos atrás. Esta es una historia que me contó mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Mi papá está aquí. Esa historia me la contó mi abuela, yo me la imaginaba, pero me la contó mi abuela la última vez que ella vino a este país y nos visitó. Después de eso yo no la vi más y ya falleció. Ella me contó que la abuela de ella, como es la mamá de ella, y la abuela paterna de mi esposo, no sé cómo es la historia, ellas se conocían. El caso es que estas familias se conocían de otras generaciones, si no me equivoco, 2 generaciones más atrás, 3. Eran muy buenas amigas y ella dice que esas abuelas oraban, o sea, la mamá de ella con la otra oraban para que las familias se unieran porque se querían mucho, se conocían mucho y querían que las familias se unieran. Y no pasó con su generación. O sea, mi abuela y los hermanos de mi abuela, ninguno se juntó con ninguno de esas otras familias, nada. No hubo matrimonio ahí. Resulta que siguieron orando. Luego viene la generación del hijo de mi abuela y mi papá y toda esa generación. Y también oraban, ellos se criaron como primos, familias, y no, tampoco hubo unión ahí de nada. Él contó este testimonio como enseñándome, a su forma me estaba enseñando el poder de la paciencia y la perseverancia en la oración. Cómo Dios concede los anhelos de los corazones de nosotros, pero a veces no como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Porque si la historia la ves hasta ahora, entonces la nieta de ella, no el hijo, sino la nieta, con un nieto de su amiga, nos conocimos sin saber que yo conocía a mi esposo y ni siquiera tenía idea de quién era la familia de él. Para nada. Y después que nos conocimos, un día hablando con ella, que ella supo que yo iba a un concierto, porque para los que no saben, mi esposo es músico, es violinista profesional, y tocaba en la Orquesta Sinfónica Carabobo en Venezuela. Y yo fui a un concierto a verlo, y ella se enteró, porque como no me dejaban ir sola, iba con mi tía. Entonces, me dije, ¿quién es ese muchacho? Y cuando yo le dije el nombre, no puede ser. Ese es el hijo de doña Reina Muñoz. ¡Wow! Ella estaba impresionada con eso. Y cuando ella vino a este viaje, me explicó toda esa historia de oración de atrás, de los padres y toda esa cosa. Y a mí esto, cuando fui a preparar, que Dios me habló para que hablara acerca de la verdadera oración, recordé de eso y quería traerles a ustedes como inicio este testimonio para que lo tengan en mente. Porque muchos de nosotros oramos y queremos las cosas ya. Muchos de nosotros queremos y pensamos que es lo correcto. Sin embargo, Dios tiene un plan diferente y el plan de Dios siempre es mejor. Bueno, para mí el plan fue mejor. A mí me gustó el plan, pero bueno. Entonces, quería dejarle eso allí. Como ven, la respuesta de esta oración de estas 2 familias durante generaciones no fue ni sí ni no. A veces tomamos el silencio de Dios como no. Es un no momentáneo. No sabemos cuánto durará este momento, pero es un no momentáneo. Pero fue simplemente la respuesta de Dios fue espera. Los silencios de Dios son para que esperemos. Esos son los silencios de Dios, un desvío por ahí. Pero hoy quiero traer la oración como un fundamento práctico en la vida de un hijo de Dios. Por ejemplo, a muchos no saben qué es orar. Y oímos que vamos a orar, y a lo mejor aquí no, a lo mejor aquí todos son súper entendidos en el tema, pero quiero que sepas que muchas personas no saben qué es orar. Y a veces nos preguntan qué es orar y no sabemos qué es orar. Tenemos un estilo de oración, pero no un estilo de vida de oración. No sabemos explicarle a alguien qué es orar. Y orar es simplemente la palabra. Orar es hablar. Nada más que eso. Orar es hablar. En español, un orador es el equivalente en inglés a un speaker. Eso es orar, un orador, uno que habla. Entonces, si aplicamos el significado de la palabra orar es al ambiente de Dios, del reino, orar es hablar con Dios, más nada.
Orar simplemente es hablar con Dios, orar, hablarle a Dios, hablar con Dios, tener una conversación que generalmente es de 2 días porque esperamos una respuesta, pero hay que hablar, hay que hablar. Y yo esta mañana te pido, Señor, siga hablando contigo, papi, que tú traigas esta revelación al corazón de cada uno de mis hermanos aquí, que puedan entender la simpleza, el poder, lo grande, lo importante, pero lo sencillo que hay en hablar contigo, como no solamente como el ser sobrenatural que sí eres y te reconocemos, pero como nuestro Padre. Yo te pido en esta mañana que tú a cada uno de nosotros nos traigas esa revelación y rompas los paradigmas antiguos y religiosos que traemos del pasado, que pensamos que la oración es algo complicado, Señor. Cuando tú lo que quieres es relacionarte con nosotros a través de la oración, a través de que hablemos contigo. Te lo pido, Señor. El ser humano siempre ha sido atraído por lo sobrenatural. Nuestra esencia es buscar lo sobrenatural. Queremos, porque sabemos. El que no conoce a Dios, al Dios que nosotros conocemos, igual sabe que hay algo más poderoso. O sea, no se puede quedar aquí. Nosotros, como fuimos creados a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza no es ojo, nariz y boca, que va más allá de eso, es esencia. Entonces, sabemos que hay algo que nos creó, algo más grande, algo más poderoso, y nosotros hemos siempre estado atraídos hacia eso. Sabemos que hay un poder grande, y nosotros sabemos que este poder es Dios. Pero otros que no, tal vez no lo conozcan así, lo pueden llamar de otras maneras, o caer en creencias que, bueno, son tan distorsionadas. ¿Por qué? Porque igual están en la búsqueda de algo poderoso, más grande que ellos. Sin embargo, el Dios todopoderoso, magnífico y sobrenatural que te creó a ti y me creó a mí, quiere relacionarse con nosotros y lo quiere hacer de una forma sencilla. A muchos nos cuesta o nos costó, todavía les cuesta entender que este Dios sobrenatural y majestuoso a nosotros podamos llegar a relacionarnos con él de una forma personal. A muchos les cuesta. Piensan que hay que hacer cosas, que hay que decir cosas, que hay que tomar posturas corporales para poderte relacionar con un Dios porque te han enseñado que hay que respetarlo. Tenemos muchos conceptos distorsionados acerca de lo que es el respeto, acerca de lo que es la honra y lo que es la intimidad con Dios. Tal vez todo no lo voy a poder tocar hoy, pero sí quisiera que te llevaras hoy la simpleza de lo que Dios quiere, como Dios quiere conectarse contigo, que tú te conectes con Él. Por eso que muchas personas les ponen filtros a la relación con Dios y a muchos les gusta, a otros les encanta hacerse importantes. ¿Ok? A otros les gusta hacerse importantes porque piensan que yo soy a mí que Dios me escucha. Entonces, ven a mí que yo voy a orar por ti porque a mí Dios me escucha. Y otros caemos en el que, como Dios te escucha, entonces voy a ti. Entonces, yo no me relaciono con Dios sino a través de el que le pido que ore por mí. Y está totalmente errado. ¿Okay? No hay nadie más especial. Justo ahorita antes de empezar, iban a orar y yo estaba haciendo algo atrás, entré, llegué, ya estaban orando, el worship, los que estaban sirviendo aquí adentro, y Ginny estaba dirigiendo la oración, y yo llegué a la mente, literal, cuando me senté, okay. Y dije, no sé, una de ellas me dio para que orara, y dije, pero si la oración de Ginny es tan poderosa como la mía, o sea, ella es tan hija de Dios como yo, ¿para qué voy a volver a orar otra vez por lo mismo? ¿Sí o no? O sea, nada que ver. Entonces, yo quiero hoy que veamos el ejemplo que Jesús nos dejó, porque para mí lo más importante es lo que Jesús dijo y cómo él hizo. Y en Mateo 6, del 9 al 13, y yo lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, Jesús nos deja el mejor ejemplo de oración. Él dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Muy a propósito, escogí la Nueva Traducción Viviente. Primero, que me gusta porque es una versión práctica, y segundo, porque si yo le leo a la Reina Valera, va a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa fue la que nos aprendimos. Y la repetimos como un loro, y seguro que ni sabemos lo que dice, porque nos la aprendimos de memoria. Como decían en mi país, de caletre.
No sé si en otro país se usa eso. Lo que quiero mostrarte aquí es que el contexto de lo que Jesús está enseñando aquí, en el contexto de lo que él está enseñando aquí, él no les dijo a sus discípulos, cuando oren, repitan estas palabras. No dijo eso, pero nosotros pensamos que eso fue lo que dijo, eso fue lo que hemos creído por años. Sino que les dijo, oren así, oren de esta manera. O sea, él nos está dejando un ejemplo de cómo conectarnos con Dios, porque si vemos, antes la gente no oraba, iba a alguien a que orara por ellos, no tenían una relación íntima con Dios, y Jesús les estaba enseñando al Padre. Por eso lo primero que le dice es, Padre nuestro, porque quiere que nos relacionemos con Dios como papá, para empezar por ahí. Y nosotros nos tomamos como algo súper santísimo. Y resulta que lo que Dios quiere, Jesús nos está enseñando hoy es que lo veas como un papá. Para empezar la conversación con Dios, que veas que Él no está tan lejos, que es tu papá. Entonces, si leemos un poquito más arriba, en el mismo capítulo 6, para entender, Jesús les está enseñando que orar y hablar con Dios es algo íntimo, privado con Dios, que es una relación de uno a uno, donde se puede conversar con Él, privadamente, íntimamente. Al inicio les dice que ellos estaban acostumbrados a ver lo que ellos aprendieron de lo que era orar. Eso es lo que dice arriba en ese pasaje de la Biblia más arriba. Pero Jesús les da un modelo, les da este modelo, que nosotros le llamamos el Padre Nuestro. Aún así, y que Jesús no dejó eso en la Biblia, el ser humano necesita complicar las verdades de Dios, porque a nosotros no nos parece que lo que sea de un Dios sobrenatural y poderoso y grande, creador de todo, pueda ser tan fácil. Pero nosotros siempre nos la estamos buscando la quinta pata que el gato no tiene. Y queremos complicar y hacer difícil y ponerle cosas extras a nuestra conversación con Dios. Lo hacemos un rito religioso, repitiendo palabras de este mismo modelo que Jesús nos dio, muchas veces sin entender. Y eso es muy triste. O sea, qué triste que Jesús vino a traerte un regalo tan grande como es enseñarnos a orar y que nosotros lo convirtamos en una religiosidad más. Y eso no solo con el Padre Nuestro, vamos a ir más adelante otras cositas. Más adelante, en Mateo 6, del 7 al 8, dice algo tremendo, dice que no caigamos en repeticiones. Y en esta versión me encanta, porque miren lo que dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. O sea, no vayas con un poco de repeticiones de lo que eras, de cosas que escuchaste a otros repetir, querer hacer una oración súper larga, pensando que eso te hace más espiritual, cuando tú simplemente puedes decirle: papá, Señor, estoy aquí y me siento así, necesito esto, y ya. Si ella lo sabía, lo que quiere es que tú se lo digas para relacionarse contigo. Pero Él no está esperando que tú vengas con 20,000 palabras que ni siquiera sabes lo que significa para poderte relacionar. Ahora pregunta: si orar es hablar, entonces, ¿cómo hablamos con Dios? Cuando tú hablas, si orar es hablar, es como si hablaras con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, con tu jefe, con cualquier persona que tú te relaciones, hablar. Entonces, vamos a poner el ejemplo del jefe. Si tú le vas a hablar a tu jefe en el trabajo, en cuestión de autoridad, para que lo veamos así como, tú te acercas a tu jefe y le dices: buenos días, jefe. Hola, jefe. ¿Cómo estás, jefe? Jefe, y este día quiero decirte, jefe, que la verdad, jefe, desde esta mañana, jefe, había mucho tráfico, jefe. ¿Sabes, jefe? Bueno, llegué un poquito tarde. Te pido, jefe, que por favor, jefe, me disculpe, jefe, por haber llegado tarde. Mira, jefe, ¿tú crees, jefe, que yo pueda en el día de mañana, jefe, poner una aplicación, jefe, para, jefe, por favor, pedirte un día de descanso, porque, jefe, tú sabes, mi hija se va a casar, jefe, entonces yo, jefe, necesito... ¿Tú le hablas al jefe? No, ¿verdad? A nadie. ¿Sabes por qué? Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque, Señor, tú estás aquí, Señor, porque tú eres presente, Señor, porque es la misma cosa.
Nos hemos acostumbrado a usar esas palabras como un cliché para conectarnos con Dios, porque supuestamente así somos más espirituales. Y eso no es lo que dice la Biblia. Así no fue que Jesús nos enseñó. Entonces les da risa, ¿verdad? Porque es que nadie habla así. Pero si tú te detienes a escuchar a cualquiera y a ti misma, te detienes a veces a escucharte, grábate cuando estés orando y oye lo que dices. Y después que te vayas dirás, pobrecito Dios, tanta laraca para decirle, para darle gracias por el día de hoy. Y es lo que quería que le diera gracias, no que dijera todo ese poco de cosas que ni tenían sentido. Bueno, así. No hay necesidad de tanta repetición. Es lo que él dice ahí. Escuché hace poco el testimonio de un hombre que yo admiro mucho, un adorador no, de mis tiempos no voy a decir, pero sí. Todos lo conocen. Se llama Marcos Witt. Y él es más viejito que yo. Donde, en este testimonio que escuché, él contaba que por años, yo creo que dijo que desde que él recibió su llamado, él se negó a escuchar música secular y a escribir solamente todo concentrado y enfocado en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, nada más. Esto fue como que una asignación que Dios le dio a él, un llamado, algo especial que Dios le dio a él y fue convicción para él. Él usó la palabra convicción en ese testimonio, me gustó muchísimo lo que dijo, porque él dijo que para él fue un estilo de vida por lo que Dios quería que él hiciera, pero él cometió el error de esa convicción que Dios le dio a él, enseñársela a los demás como si fueran necesario que los demás lo hicieran igual. Entonces él enseñaba que no podías escuchar música si no era música cristiana, ¿verdad? Que no escucharas música secular. Y en este testimonio él dice, yo les pido perdón a los que me siguieron porque él lo hizo con su mejor intención. Pero él entendió que esa era una asignación para él, no era para una convicción personal. ¿Por qué traigo este testimonio de él, que es un adorador, a nosotros que estamos aprendiendo a conectarnos con Dios y hablar con Dios? Porque muchos de nosotros traemos un background religioso, normal, ahí crecimos y aprendimos, y pensamos que tenemos que enseñar eso. Porque tal vez yo era una grosera para hablar y yo tenía que limpiar mi lenguaje, ¿verdad? Y Dios me dijo, no digas grosería, tienes que, vamos a suponer, o hablas así o hablas asado, tienes que cambiar tu lenguaje. Y tú, entonces yo ahora quiero imponerle ese lenguaje a mis hijas, a mis amigas, a mis discípulas, y a todo el mundo tiene que hablar como yo. Y esa convicción fue para mí. Dios le va a dar convicción a cada quien. Entonces yo lo que estoy es creando robots que no entienden ni saben ni por qué están orando de esta manera y hablando de esta manera. Entonces yo le enseño a la gente, si tú no oras así, de esta forma y con estas inflexiones de voz y de esta manera, y si cuando hay que arrodillarse no te arrodillas, entonces yo le estoy enseñando a la gente que lo están haciendo mal. Nosotros caemos en eso. Y tenemos la expectativa de que los demás lo hagan como nosotros pensamos. Los que somos padres queremos que nuestros hijos oren como nosotros oramos y todo. O sea, es más, juzgamos a los demás. Ay, pero te lo da un poquito. Oye, pero si está orando por un enfermo y lo único que dijo fue, Señor, yo te pido que lo sane. Pues, pero qué poquito. Y es que acaso había que añadir algo más. ¿Qué es lo que quiere? Que lo sane. Señor, por favor, sánalo. Porque yo no sé cómo lo va a sanar. Ese es el problema de Dios. ¿Cuál es el problema de que la oración sea tan corta? No estoy diciendo de que lo otro sea malo. Esa es tu convicción. Pero lo que estoy trayendo a la luz es que respetemos y que tengamos nuestra mente un poco más abierta a realmente lo que Jesús dijo y no lo que nosotros aprendimos de nuestro background religioso o lo que hemos escuchado para sentirnos más importantes o pensar que somos más espirituales en un momento determinado. Un lenguaje simple y sin religiosidad hace que conectemos con Dios más rápidamente. Porque si tú tienes que pensar mucho en lo que vas a decir, ya no te estás conectando con Dios. Estás queriendo, y muchas veces si oras en público, lo que estás queriendo es impresionar al que está al lado tuyo, al que te oye, o pensando y con la mejor intención, pensando que tú lo vas a conectar con el Espíritu Santo. Y no son tus palabras las que conectan a la gente, es Dios. El que tiene que conectarse eres tú, no los de alrededor, ¿sí? Entonces, en
Él nos dice que Él, en Mateo 6 dice que le pidamos sabiendo que Él ya sabe lo que necesitamos. Porque es que el punto de Dios es relacionarse con nosotros. Los papás, los que son papás aquí, hay muchos padres. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que sus hijos necesitan? Allá Raquel está, sabe que el gordito se aburre, hay que mecerlo. Ella sabe. Yo sé cuando mis hijas tienen hambre, antes de que me digan, ya sé que me van a venir a pedir que quiere que le compre un Starbucks, Dios mío, aunque eso no sea hambre. Todos sabemos. Tú sabes cuando tus hijos necesitan lo que necesiten antes de que abran la boca, ya tú lo sabes. Bueno, si Dios es el Padre excelente, ¿cómo tú no piensas que tu Padre lo sabe? Ahora, como papá, ¿nosotros somos máquinas de dar? No, ¿verdad? Nosotros esperamos que ellos vengan y nos digan, mami, cuando están chiquitos nos toca entender, pero cuando están más grandes, yo espero que mis hijas vengan y me digan, mami, yo quiero otra cosa. Mami, a mí me gustaría un par de zapatos nuevos, que a ti no te gustan los zapatos que a mí me gustan, pero yo quiero un par de zapatos de ese color. O sea, mi anhelo como mamá es relacionarme con mi hija para escuchar sus necesidades, escuchar su corazón. O sea, si Dios es el Padre perfecto, Él quiere relacionarse contigo, que le digas lo que necesitas, cómo lo quieres, que le hables. Pero si tú tienes que empezar a buscar palabras rebuscadas para poderte relacionar con Él, se te va a olvidar en el camino que te querías ir a relacionar con Él. Él no quiere que lo impresiones, Él ya está impresionado. Él no necesita que él le impresiona más un corazón humilde que un 20.000 palabras rebuscadas para acercarse a Él. Entonces, la simpleza de la oración, el orar como manera de relacionarte son importantes. Y también es importante el orar por otros. Una de las maneras de mostrar el amor de Dios es orar por las otras personas. Muchas veces estamos en situaciones tan complicadas nosotros que no sabemos ni cómo orar, ni qué decir. Y estamos frustradas y no sé, necesito que alguien me acompañe en oración. Yo hace poco tuve que pedirle a un grupo de mujeres, oren por mí, ¿sí o no? Ah, pues no es que yo no estaba orando, pero yo necesitaba que alguien también me acompañara a orar. Eso también es mostrar el amor de Dios, eso es bueno. Claro, no me voy a quedar en el que ellas oren por mí y yo me quedo esperando de que Dios hace. Yo oro. Pero es importante el orar por los demás. Es muy importante. Nosotros en Essence creemos en el orar por los demás, por eso los jueves oramos, por eso recibimos las peticiones de oración y no oramos nada más el jueves, que nos juntamos con Yesenia a orar. No, en la semana. Muchas personas me escriben y yo estoy orando. Por lo que tú me escribas que necesitas que oremos. Pero yo siempre los motivo a que oren. ¿Ya? Le pediste a Dios. Muchas veces, porque nos acostumbramos al famoso dicho de instead of go to the throne, we go to the phone. ¿Sí? Entonces, yo no quiero motivarte a que tú vayas primero al teléfono, porque a mí me gusta orar por ti, a Yesenia le gusta orar por ti, a Sari, a Yanilín oren por ti. No. Mi consejo es que tú vayas primero al trono. Ores por él. Ores tú, te conectes tú y después digas, oye, yo estoy orando, pero yo necesito que ores por mí también. Siempre he tenido la inquietud de orar por las demás personas y de aprender cómo es orar por las personas, etc. Y yo le pedí a Dios que me enseñara a orar y estudié y leí libros y iba a conferencias de intercesión y de oración y todas las cosas. Muy chévere. Entonces, pero hace 10 años más o menos, yo le pedí a Dios que renovara mi mente. Un tiempo especial en el cual mi familia y yo, mi esposo y yo, le pedimos a Dios que renovara nuestra mente con respecto a los diseños del reino de Dios, a los fundamentos, a todo lo que estamos viviendo ahora y que podemos enseñar. Y una de las cosas en las que Dios renovó mi mente fue en esto, en la oración. Porque yo era una de las que oraba 20 cosas que no tenían sentido. Y cuando Dios me dio esa revelación, fue en una reunión de oración, un domingo por la mañana, antes de empezar lo que se llama un servicio, una experiencia, una reunión igual. Nos reunimos un grupo de mujeres a orar y yo estaba dirigiendo la oración. Y una persona que estaba orando dijo, Señor, voy a orar por el matrimonio. Y él tocaba orar por el matrimonio y tal. Empezó a orar por el matrimonio. Dijo, Padre,
yo te pido en esta mañana que tú traigas, Señor, rompimiento sobre cada matrimonio de esta casa. Oh, wow. Okay. La agarraron. Yo escuché, y yo también había hablado de esto antes, ¿ok? Porque claro, yo entendía lo que significaba, pero yo también había hablado de eso, pero había otras personas. Oh, wow. Y yo me quedé así y dije, Señor, y escuché clarito la voz del Espíritu Santo. Esa es la única oración que nunca voy a responder. Y Dios me dijo, yo soy un Dios de restauración, un Dios de destrucción. Amén. Entonces, cuando yo a esta persona, con todo el amor del mundo, le compartí, quise hacerlo con el amor del mundo, pero yo me di la responsabilidad de corregirla. Y le compartí, y me dijo, no, pero yo no quise decir eso, tal. Y yo le dije, yo entiendo, tal vez no quisiste decir eso, pero yo creo que Dios nos está llamando a que remodelemos nuestro lenguaje. Porque hay un mundo espiritual que así se mueve, ¿sabes? Y no voy a hablar de esto, pero hay un mundo espiritual que así se mueve, está oyendo todo lo que estás hablando y diciendo. Y cuando Jesús nos dijo, mi pueblo perece por falta de, porque somos unos ignorantes y repetimos como el oro lo que nos dice. Y por eso perecemos. O sea, por eso hay oraciones, no solamente que el diablo se aprovecha de lo que dice, sino que Dios no va a responder y te desvíes orando por una cosa que Dios jamás va a responder porque está fuera de su voluntad, fuera de su verdad, fuera de la esencia de Dios. Entonces, yo quería que hoy recordáramos que Dios nos vino, nos llama a que tengamos una oración con un lenguaje simple. Dios quiere conectarse contigo, quiere que tengas un lenguaje simple y quiere que lo reconozcas como Padre primero que nada. Mira, expresiones como me paro en la brecha, sin entender lo que eso significa. Yo me paro en la brecha por mi hermana. Oye, esto tiene un alcance, las palabras que estás diciendo. O sea, me paro en la brecha quiere decir que todo lo que le vaya a ella, que me dé a mí primero. ¿Estás preparado para eso? No. Pues no tiene nada de malo, está bien, qué chévere que lo hagas, pero tienes que tener conocimiento de lo que estás diciendo. Declaraciones como esa que te acabo de decir. Yo declaro rompimiento de los... Espérate, ¿rompimiento de qué? ¿Vas a dejar que se divorcie? La otra de las expresiones y declaraciones que a veces decimos es que empezamos a declarar guerra en contra del enemigo. Y es que estoy guerreando. Yo creo en la guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual que Jesús nos enseñó, donde Jesús nos enseña que nosotros somos guerreros, pero con la victoria. Y si yo tengo la victoria, yo no tengo que estar peleando con nadie. Pero tengo que declarar los juicios y las verdades de Dios y se acabó. Y el diablo tiene que sujetarse y se acabó. ¿Okay? Ay, no me gusta como mi esposo. No estoy ahí para estarle diciendo al diablo, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Espíritu no sé qué, o sea, hay momento para todo, hermano, pero la realidad es que nosotros no estamos llamados a estarle peleando al diablo y decirle y pelearle con él y te voy a quitar y no. Estamos llamados a decirle recordarle su verdad. Si tú conoces a tu padre, tú sabes realmente a lo que el enemigo va y a lo que el futuro del diablo, su destino. Ya él está terminado. Claro, él funciona aquí, él quiere desconectarte, él quiere desenfocarte, él quiere que estés enfocado en una batalla con él para que no te enfoques en tu Padre Celestial, en los planes de bienestar que él tiene y no trabajes en pro a tu llamado y tu propósito, sino que estés enfrascado en una guerra. Ay, no tengo plata, entonces voy a pelear contra el enemigo porque no. Este espíritu de pobreza, que no se va, que no me da. Entonces, en vez de salir a buscar trabajo, estás peleando 3 horas de la mañana en oración, en vez de salir a buscar trabajo. En vez de ponerte a estudiar algo y preguntarle a Dios, Señor, para salir de esto, ¿qué hago? Enséñame. No, te pones a pelear con el enemigo. Entonces, esta es la forma en la que el enemigo nos tiene distraído. Hay un desvío por ahí, no sé por qué me fui por ahí, pero bueno, Dios sabe. La otra expresión que también creemos es que si no terminamos las oraciones en el nombre de Jesús, esa es la palabra mágica para que te cumpla la oración, como la varita. Si yo no digo el nombre de Jesús, no se sana. Si yo no digo el nombre de Jesús, Dios no provee. O si no digo amén.
Es que acaso cuando tú le hablas a tus hijos, a tu papá, a tu jefe, a tu mamá, tú terminas diciendo, después que le dijiste, papá, jefe, entonces al final le dices, y vengo en el nombre de Mercedes Muñoz, que así sea. O sea, hello. No tiene, está bien si lo dices, pero que tu cerebro sepa y tu razonamiento y tu corazón sepa que eso no es necesario para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida y te permita recibir sus bendiciones y sus bondades y que las oraciones, que las peticiones que tú estás trayendo delante de Él, si están de acuerdo en su voluntad, se van a cumplir en su tiempo. Todo eso lo tienes que tener en tu cabeza antes de abrir una oración, ¿sabes? O sea, en vez de pensar en palabras cómo ser más religioso y espiritual, piensa en estas verdades primero. Lo que voy a pedir está bajo su voluntad. Estoy preparada para pedir y esperar que sea en su tiempo. Pedirle al Señor que me dé paz y gozo y contentamiento en la espera. Estoy preparada para que su respuesta sea no. Esto es muy importante. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Cuando las cosas que pedimos a veces Dios no nos las da, es porque no está en su voluntad. Porque algo o no va a ser bueno, o no va a ser agradable, o no va a ser perfecto. O no es el tiempo perfecto para que se cumpla. Entonces, para terminar, quiero contar algo. Me van a matar la de por allá, sorry, perdón que me demore un poquito más. 5 minutitos más. Este jueves en la mañana, cuando tocaba orar, yo no me conecté a la oración con Yesenia, pero yo igual estaba orando. Y en el Espíritu Santo, cuando abrí los ojos, dije, Señor, buenos días, gracias por permitirme descansar. Y el Espíritu Santo puso una impresión en mi corazón y era como que yo tenía que dar gracias. Y yo me desperté dándole gracias por todo y todos ustedes y lo que Dios nos ha permitido vivir, lo bueno, lo malo, lo regular, lo horroroso, lo feo, lo peludo, lo bonito, lo bello, lo arregladito, por todo. Pues te di gracias por todo. Y no sabía, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa de que tengo que darte gracias? Tengo que hacer? Eso fue el jueves en la mañana. Bueno, yo continué mi día así. Este día yo tenía una cita médica y tenía que llevar a Marinés a un subcontrol con el oncólogo hematólogo que ya se ve y tenía que llevar su control. Bueno, ella tiene una condición en la sangre que se llama neutropenia crónica autoinmune, etcétera, etcétera, y ella necesita un control. Está bien, pero necesita un control. Entonces, ella no tiene ningún tratamiento ni nada, pero tiene que cuidarse de infecciones porque su cuerpo no la defiende. Una heridita se infecta, una gripe, neumonía. ¿Okay? Resulta que yo pasé mi día en mis cosas, en mis labores, tuve ese tiempo devocional espectacular, le di gracias a Dios por todo eso, cuadré mi tiempo para ir a buscar al colegio, llegar a la cita, bueno, todo ahí a puntico. Finalmente, le hacen su prueba de sangre, ahí en el consultorio, entramos y llega el doctor, abre el papel. ¿Cómo están? Bien. Nos saluda, él siempre se mete con ella, que sé en qué grado está, que sé no sé qué, le pregunta cosas. Dice, ¿qué medicina está tomando Marinés? Porque ella no tiene tratamiento ninguno. ¿No le has dado nada? No. Ok. Entonces le pregunto a ella cómo se siente ella, y ella, bien. No, y yo, súper bien, y la verdad es que ella no se ha enfermado. Nos hemos enfermado y ella no se ha enfermado. Y no, bueno, chévere. Entonces, la última vez que se enfermó fue en noviembre, que tuvo una fiebre alta y no sé qué. Estábamos de vacaciones y se enfermó por allá. Perfecto. La noticia que les quiero compartir, el testimonio que les quiero dejar en esta mañana como final de lo que es orar, esperar, tener paciencia y ser agradecido en la oración de gratitud, sin saber. Es que ese día, cuando yo llegué ahí y él escuchó, me hizo todas las preguntas y todo eso, me dijo, bueno, quiero decirle que los resultados de Marinés están completamente normales. Yes. Está cero riesgo de infección. Todos
Todo el glóbulo blanco, los rojos, de todos los nombres, porque tienen los blancos, tienen no sé cuántos nombres, todos están perfectos. Hace 6 meses había mejorado bastante, pero 6 meses ahora está perfecta. Me parece que esta niña es normal, nunca ha tenido nada. Me dijo, la voy a ver dentro de 6 meses para darle ya de alta. Entonces, esta niña, que es un milagro desde que nació ambulante, porque nació prematura, de 26 semanitas, y todo lo demás. Esta niñita, que es una guerrera, literalmente, en su cuerpo se liberaba una batalla diaria, por lo que ella tenía, para subsistir, ¿verdad? Bueno, esta niñita, desde que tiene 4 años, está metida en hospitales, en médicos, y ese día, nunca había hecho yo esto. Iba caminando yo con ella por ese pasillo largo del Miami Children para hematología. Y la abracé y le dije, ¿cuántas veces, cuando llegamos ahí, sin saber nada, cuántas veces hemos caminado este pasillo? ¿Verdad, mamá? Este pasillo es frío. ¿Cuántas veces hemos caminado este pasillo tú y yo? Y ojalá que ya no tuviéramos que caminar más. Eso fue como que lo que... Pero ¿cuántas veces hemos caminado? Y ella me dijo, mami, más de 30. Le digo, muchas más. Desde chiquitica. Ella, ¿cuántos años fue que dijimos que tenía? 4. A los 4 años la diagnosticaron, primero con leucemia, y unos meses después no era leucemia, era neutropenia y todo el proceso. Y ha sido largo, Crohn's disease, se habían ganado un montón de cosas, pero esto se había mantenido. Cuando ella tenía 12 años, cuando fue a cumplir los 12, el médico me dijo, si esta enfermedad no se sana, o sea, ya no sale no la supera a los 12, que es la pubertad y todo esto, que ella se desarrolla, pues probablemente le toque vivir toda su vida con esto. No se va a morir de eso, pero tiene que cuidarse de una infección, no sé qué, y ella siempre un cuidado con eso. Por eso cuando él la vio ayer y vio, pero ¿cuántos años tiene? Fue tan impactante para él y para nosotros. Él estaba muy agradable. Y por supuesto nosotros también. O sea, yo salí de ahí, no les puedo explicar, entendiendo ese día qué importante es entender la oración de gratitud. Dar gracias a Dios por todo, en todo tiempo. Si es que Dios quiere que nos acercamos a Él y nos relacionemos con Él, lo reconozcamos como Padre, le hablemos en libertad, simple, tal cual tú le hablas a tu amigo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, y que le des gracias por todo.